Una voz grita: «Phoné Boontos». Santa Teresa de Jesús de Ávila, doctora de la Iglesia. Audiencia General, Papa Benedicto XVI, 2 de febrero de 2011. Queridos hermanos y hermanas, a lo largo de las catequesis que he querido dedicar a los padres de la Iglesia y a grandes figuras de teólogos y de mujeres del medioevo, me detuve también a hablar de algunos santos y santas que fueron proclamados doctores de la Iglesia por su eminente doctrina. Hoy quiero iniciar una breve serie de encuentros para completar la presentación de los doctores de la Iglesia. Y comienzo con una santa que representa una de las cimas de la espiritualidad cristiana de todos los tiempos: Santa Teresa de Jesús de Ávila. Nace en Ávila, España, en 1515, con el nombre de Teresa de Ahumada. En su autobiografía, ella misma menciona algunos detalles de su infancia: su nacimiento de padres virtuosos y temerosos de Dios, en el seno de una familia numerosa, con 9 hermanos y 3 hermanas. Todavía niña, cuando tiene menos de 9 años, lee la vida de algunos mártires que le inspiran el deseo del martirio, hasta el punto de que improvisa una breve huida de casa para morir mártir y subir al cielo. «Quiero ver a Dios», dice la pequeña a sus padres. Algunos años más tarde, Teresa hablará de sus lecturas de la infancia y afirmará que en ellas descubrió la verdad, que resume en 2 principios fundamentales. Por un lado, el hecho de que todo lo que pertenece al mundo de aquí pasa, y por otro, que solo Dios es para siempre, para siempre, para siempre. Tema que se reitera en la famosísima poesía: «Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta». Al quedar huérfana de madre a los 12 años, pide a la Santísima Virgen que le haga de madre. Aunque en la adolescencia la lectura de libros profanos la había llevado a las distracciones de una vida mundana, la experiencia como alumna de las religiosas agustinas de Santa María de las Gracias de Ávila y la lectura de libros espirituales, sobre todo clásicos de la espiritualidad franciscana, le enseñan el recogimiento y la oración. A la edad de 20 años, entra en el monasterio carmelita de la Encarnación, también en Ávila. En la vida religiosa toma el nombre de Teresa de Jesús. 3 años después, enferma gravemente, tanto que permanece 4 días en coma, aparentemente muerta. Incluso en la lucha contra sus enfermedades, la santa ve el combate contra las debilidades y las resistencias a la llamada de Dios. Deseaba vivir, escribe. Qué bien entendía que no vivía, sino que peleaba con una sombra de muerte y no había quien me diese vida. Y no la podía yo tomar, y quien me la podía dar tenía razón de no socorrerme, pues tantas veces me había tornado así y yo dejádole. En 1543 pierde la cercanía de sus familiares. Su padre muere y todos sus hermanos emigran, uno tras otro, a América. En la Cuaresma de 1554, a los 39 años, Teresa alcanza la cima de la lucha contra sus debilidades. El descubrimiento fortuito de la estatua de un Cristo muy llagado marca profundamente su vida. La santa, que en aquel periodo encuentra profunda consonancia
con el de San Agustín de las Confesiones, describe así el día decisivo de su experiencia mística. Acaecíame venirme a deshora un sentimiento de la presencia de Dios, que en ninguna manera podía dudar que estaba dentro de mí, o yo toda engolfada en él. Paralelamente a la maduración de su interioridad, la santa comienza a desarrollar concretamente el ideal de reforma de la orden carmelita. En 1562 funda en Ávila, con el apoyo del obispo de la ciudad, don Álvaro de Mendoza, el primer Carmelo reformado, y poco después recibe también la aprobación del superior general de la orden, Giovanni Battista Rossi. En los años sucesivos prosigue las fundaciones de nuevos Carmelos, en total 17. Es fundamental el encuentro con San Juan de la Cruz, con quien en 1568 constituye en Duruelo, cerca de Ávila, el primer convento de carmelitas descalzos. En 1580 obtiene de Roma la erección como provincia autónoma para sus carmelos reformados, punto de partida de la orden religiosa de los carmelitas descalzos. La vida terrena de Teresa termina precisamente mientras está comprometida en la actividad de fundación. En efecto, en 1582, después de haber constituido el Carmelo de Burgos y mientras se encuentra camino de regreso a Ávila, muere la noche del 15 de octubre en Alba de Tormes, repitiendo humildemente dos expresiones: al final muero como hija de la Iglesia, y ya es hora, esposo mío, de que nos veamos. Una existencia consumida dentro de España, pero entregada por toda la Iglesia. Beatificada en 1614 por el Papa Pablo V y canonizada por Gregorio XV en 1622. San Pablo VI la proclama doctora de la Iglesia en 1970. Teresa de Jesús no tenía una formación académica, pero siempre sacó provecho de las enseñanzas de teólogos, literatos y maestros espirituales. Como escritora siempre se atuvo a lo que personalmente había vivido o había visto en la experiencia de otros, es decir, a la experiencia. Teresa teje relaciones de amistad espiritual con numerosos santos, en particular con San Juan de la Cruz. Al mismo tiempo se alimenta con la lectura de los padres de la Iglesia, San Jerónimo, San Gregorio Magno, San Agustín. Entre sus principales obras hay que recordar ante todo la autobiografía, titulada Libro de la Vida, que ella llama Libro de las Misericordias del Señor. Compuesta en el Carmelo de Ávila en 1565, refiere el itinerario biográfico y espiritual, escrito, como afirma la propia Teresa, para someter su alma al discernimiento del maestro de los espirituales, San Juan de Ávila. El objetivo es poner de relieve la presencia y la acción de Dios misericordioso en su vida. Por esto, la obra refiere a menudo su diálogo de oración con el Señor. Es una lectura que fascina, porque la santa no solo cuenta, sino que muestra que revive la experiencia profunda de su relación con Dios. En 1566, Teresa escribe El Camino de Perfección, que ella llama avisos y consejos que da Teresa de Jesús a sus hermanas. Las destinatarias son las 12 novicias del Carmelo de San José en Ávila. Teresa les propone un intenso programa de vida contemplativa al servicio de la Iglesia, cuya base son las virtudes evangélicas y la oración. Entre los pasajes más preciosos está el comentario al Padre Nuestro, modelo de oración. La obra mística más famosa de Santa Teresa es el Castillo Interior,
escrito en 1577, en plena madurez. Se trata de una relectura de su propio camino de vida espiritual y al mismo tiempo de una codificación del posible desarrollo de la vida cristiana hacia su plenitud, la santidad, bajo la acción del Espíritu Santo. Teresa se refiere a la estructura de un castillo con 7 moradas, como imagen de la interioridad del hombre, introduciendo al mismo tiempo el símbolo del gusano de seda que renace mariposa, para expresar el paso de lo natural a lo sobrenatural. La santa se inspira en la Sagrada Escritura, en particular en el Cantar de los Cantares, por el símbolo final de los 12 esposos que le permite describir en la 7ª morada el culmen de la vida cristiana en sus 4 aspectos: trinitario, cristológico, antropológico y eclesial. A su actividad de fundadora de los Carmelos Reformados, Teresa dedica el libro de las Fundaciones, escrito entre 1573 y 1582, en el cual habla de la vida del grupo religioso naciente. Como en la autobiografía, la narración trata de poner de relieve sobre todo la acción de Dios en la obra de fundación de los nuevos monasterios. No es fácil resumir en pocas palabras la profunda y articulada espiritualidad teresiana. Quiero mencionar algunos puntos esenciales. En primer lugar, Santa Teresa propone las virtudes evangélicas como base de toda vida cristiana y humana, en particular el desapego de los bienes o pobreza evangélica, y esto nos atañe a todos. El amor mutuo como elemento esencial de la vida comunitaria y social, la humildad como amor a la verdad, la determinación como fruto de la audacia cristiana, la esperanza teologal que describe como sed de agua viva, sin olvidar las virtudes humanas: afabilidad, veracidad, modestia, amabilidad, alegría, cultura. En segundo lugar, Santa Teresa propone una profunda sintonía con los grandes personajes bíblicos y la escucha viva de la palabra de Dios. Ella se siente en consonancia sobre todo con la esposa del Cantar de los Cantares y con el apóstol San Pablo, además del Cristo de la Pasión y del Jesús Eucarístico. Asimismo, la santa subraya cuán esencial es la oración. Rezar, dice, significa tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. La idea de Santa Teresa coincide con la definición que Santo Tomás de Aquino da de la caridad teologal como un tipo de amistad del hombre con Dios, que fue el primero en ofrecer su amistad al hombre. La iniciativa viene de Dios. La oración es vida y se desarrolla gradualmente, a la vez que crece la vida cristiana. Comienza con la oración vocal, pasa por la interiorización a través de la meditación y el recogimiento, hasta alcanzar la unión de amor con Cristo y con la Santísima Trinidad. Obviamente, no se trata de un desarrollo en el cual subir a los escalones más altos signifique dejar el precedente tipo de oración, sino que es más bien una profundización gradual de relación con Dios que envuelve toda la vida. Más que una pedagogía de la oración, la de Santa Teresa es una verdadera mistagogia. Al lector de sus obras le enseña a orar rezando ella misma con él. En efecto, con frecuencia interrumpe el relato o la exposición para prorrumpir en una oración. Otro tema importante para la santa es la centralidad de la humanidad de Cristo. Para Teresa, de hecho, la vida cristiana es relación personal con Jesús que culmina en la unión con Él por gracia, por amor y por imitación. De aquí la importancia que ella atribuye a la meditación de la pasión y a la Eucaristía como presencia de Cristo en la Iglesia, para la vida de cada creyente y como corazón de la liturgia.
Santa Teresa vive un amor incondicional a la Iglesia. Manifiesta un vivo sensus ecclesiae frente a los episodios de división y conflicto en la Iglesia de su tiempo. Reforma la orden carmelita con la intención de servir y defender mejor a la Santa Iglesia Católica Romana, y está dispuesta a dar la vida por ella. Un último aspecto esencial de la doctrina teresiana que quiero subrayar es la perfección, como aspiración de toda vida cristiana y meta final de la misma. La santa tiene una idea muy clara de la plenitud de Cristo que el cristiano revive. Al final del recorrido del castillo interior, en la última morada, Teresa describe esa plenitud realizada en la inhabitación de la Trinidad, en la unión con Cristo a través del misterio de su humanidad. Queridos hermanos y hermanas, Santa Teresa de Jesús es verdaderamente maestra de vida cristiana para los fieles de todos los tiempos. En nuestra sociedad, a menudo carente de valores espirituales, Santa Teresa nos enseña a ser testigos incansables de Dios, de su presencia y de su acción. Nos enseña a sentir realmente esta sed de Dios que existe en lo más hondo de nuestro corazón. Este deseo de ver a Dios, de buscar a Dios, de estar en diálogo con Él y de ser sus testigos. Esta es la amistad que todos necesitamos y que debemos buscar de nuevo día tras día. Que el ejemplo de esta santa profundamente contemplativa y eficazmente activa nos impulse también a nosotros a dedicar cada día el tiempo adecuado a la oración, a esta apertura hacia Dios, a este camino para buscar a Dios, para verlo, para encontrar su amistad y así la verdadera vida. Porque realmente muchos de nosotros debería decir, no vivo realmente, porque no vivo la esencia de mi vida. Por esto, el tiempo de la oración no es tiempo perdido, es tiempo en el que se abre el camino de la vida, se abre el camino para aprender de Dios un amor ardiente a Él, a su Iglesia, y una caridad concreta para con nuestros hermanos.